hace algo dinámica también para poder tenerlo en conocimiento, ¿no? Bien, en esta oportunidad vamos a hablar lo que es la hiponatremia y la hipernatremia. Se define básicamente la hiponatremia como aquella concentración sérica de sodio, la cual es menor a 135, ¿no? Recordemos que los valores normales de sodio es de 135 hasta 145. La hiponatremia como tal es el trastorno electrolítico más frecuente, tanto en los pacientes que están hospitalizados como en la población en general, ¿no es cierto? A su vez, el sodio es el principal catión del espacio extracelular y esta concentración va a determinar la importancia de la tonicidad y el volumen de dicho espacio. De acuerdo a la clasificación en relación a la gravedad, perdón, podemos catalogar a la hiponatremia leve cuando ésta llega de 130 hasta 134, la moderada de 125 a 129 y la grave, la cual nos tiene que poner en alerta para su manejo, es cuando es menos de 125. Ya cuando tenemos este nivel de sodio en sangre y esto obviamente tiende a la baja, está el paciente expuesto incluso a riesgos de convulsiones, ¿no? Incluso obteniendo ya valores tan bajos como 110, ¿no? Se dice que en este rango ya hay el riesgo de que presente esta manifestación clínica es muy alta, ¿no? Otro tipo de clasificación en respecto a la hiponatremia, tenemos el cual se genera por el tiempo de instauración, la cual se considera aguda cuando es menos de 48 horas y crónica cuando es más de 48 horas. Consideración sumamente importante a lo largo de su carrera es de que la hiponatremia, si usted no conoce la antigüedad, es decir, si el paciente puede que este sodio sea un sodio crónico y no tenemos la certeza que esta manifestación sea de carácter aguda, debe ser siempre manejada como crónica. ¿Por qué la importancia de este acápite? Es que al momento de la corrección o al momento de hacer el tratamiento de una hiponatremia, si esta corrección se hace de manera agresiva, y supera los 8.000 equivalentes por día, existe el riesgo de la mielinolisis pontina central, un daño cerebral irreversible con gran secuela neurológica, ¿no? Y es algo que se puede evitar, ¿no es cierto? Por eso aquí la importancia y la consideración. Entonces vamos a recordar ciertos temas generales, quizás esto ya lo hemos visto cuando han hecho su fisiología básica, ¿no? Recordemos que en todo el agua corporal total, ¿no? El 60% de nuestro peso va a corresponder, ¿no? A los líquidos, ¿no? Esta proporción de agua corporal, ¿no? En el caso de las damas, ¿no? Puede ser un poco más bajo que en el varón por el contenido adiposo, el 40% se va a distribuir a nivel intracelular y el 20% a nivel extracelular, ¿no? Se habla también de una transcelular, por ejemplo, en el caso de los líquidos pleurales, el pericardio, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, toda esta división o estos porcentajes, ¿no? De líquidos van a estar asociados, ¿no es cierto?, al funcionamiento en base a la posición de nuestro sodio, ¿no? Recordemos que la mayor cantidad de electrolitos en relación al sodio se encuentran a nivel extracelular, ¿no? Aquí vamos a ver un esquemita bastante práctico, ¿no? Donde mira, vemos acá la entrada e ingesta de líquidos y cómo ésta se está distribuyendo a nivel del plasma, el líquido intersticial y a nivel de la membrana celular, ¿no? Fíjense en la dosis o más o menos en la concentración de sodio, por ejemplo, a nivel del plasma, a nivel de la membrana y a nivel de líquido intracelular, ¿no? Entonces, quien predomina más afuera es nuestro sodio, ¿no es cierto? Y esto se ve regularizado, obviamente, por nuestras salidas competentes con el riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de la regulación del sodio y ya enfocándonos al rol de
de la nefrona, que recordemos es la unidad funcional de nuestros riñoncitos, ¿no? Entonces, los cambios que ocurran a nivel de la reabsorción tubular del sodio, miren, fíjense, y también pregunta de examen, ¿no? ¿En qué parte del túbulo, en qué parte de del túbulo renal, ¿no? Se absorbe la mayor cantidad de sodio? Y esta se va a dar principalmente a nivel del túbulo proximal. Entonces, esta figurita, ¿no? Va a representar a esta nefrona y los porcentajes de reabsorción en las diferentes estructuras, ¿no? En los diferentes segmentos de nuestro túbulo, ¿no es cierto? Y este tipo de reabsorción o este tipo de transporte activo es básicamente mediante el transporte de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Entonces, este tipo de reabsorción, ya sea a nivel proximal, también está estimulado, ¿no? O está en condiciones o regulado, básicamente, en este caso, a nivel del tubo proximal, por la angiotensina 2, ¿no? La noradrenalina. En el caso del túbulo conector, tenemos la aldosterona, ¿no es cierto? A nivel del asa de Henle, básicamente por el flujo, por el volumen circular efectivo. Y esto nos va a llevar básicamente a una homeostasis, ¿no? Para regular, en casos, por ejemplo, de deshidratación masiva, ¿no? El conservar este sodio. ¿Para qué? Porque el sodio es muy amigo del agua, ¿no? Es el jalador del agua. Ven para aquí, agüita. Entonces, si el cuerpo requiere conservar líquidos y el paciente está presentando estas diarreas, por ejemplo, el cuerpo es inteligente, ¿no es cierto? Y para tratar de compensar y ayudarnos a conservar el agua, va a conservar también el sodio. Eso es en un estado fisiológico, ¿no? Pero así como existen los mecanismos renales y compensatorios, existe lo que llamamos la osmolaridad. La osmolaridad básicamente nos permite, como ya les había mencionado, jalar estas moléculas de sodio, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una figurita que también seguramente lo hemos visto en alguna parte de nuestras ciencias básicas, ¿no? Donde, por ejemplo, si nuestras células, aquí vamos a poner los eritrocitos, ¿no? Se encuentran en una solución hipertónica, ¿qué va a hacer el sodio que está acá afuera? Obviamente jalar el agua. Y miren, fíjense cómo es que generan este estado de deshidratación de las células, ¿no? Diferente es cuando la solución es hipotónica, ¿no es cierto? Y el agua va a entrar en el eritrocito. Y una solución isotónica, que es lo fisiológico, ¿no? El equilibrio entre uno y el otro, baja. Entonces, todo este mecanismo, ¿no? Que tiene un efecto directo en la célula, es la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad normal de nuestro cuerpo, ¿no? Es aproximadamente de entre 270 a 290. Para los más exquisitos, 280 con 295. Pero esta osmolaridad se calcula, ¿no? La osmolaridad plasmática, lo que nos dice la fórmula más completa, es básicamente el doble de las moléculas de sodio más la glucosa, que también es un factor importante que ahorita les voy a explicar, ¿no? Entre 18 por el boom, que es básicamente la función renal. Esta fórmula nos va a dar como resultado el nivel de osmolaridad y básicamente el equilibrio. ¿Por qué es importante recordar este término? Porque el sodio es representante de la osmolaridad. Si alguien le va a sacar en cara por esto, es el sodio. Entonces, ¿podría existir una hiponatremia con osmolaridad normal o alta? Raro, ¿no? Porque generalmente esto tendría que ser relativamente proporcional. Por eso se habla en este tipo de manifestaciones una falsa hiponatremia. El sodio bajo, que podemos detectar en una muestra de laboratorio, pero porque existen moléculas que pueden estar diluyendo este sodio y no necesariamente estar frente a una real hiponatremia. ¿En qué situaciones pasa esta falsa hiponatremia? Cuando, por ejemplo, tenemos cuadros de dislipidemias, las famosas hiperglicemias, ¿no? Frecuente en las diabetes mellitus mal compensadas, ¿no? El uso de manitol, ¿no? Por ejemplo, para manejo de edema cerebral, en los mielomas múltiples, cuando tenemos los plasmocitos, ¿no? Que están ahí involucrándose, el torrente sanguíneo o el aumento de proteínas en sangre, ¿no? Aquellos alumnos que han logrado o tenido la oportunidad de ver pacientes con mieloma múltiple han visto que, por ejemplo,
les dosan la sangre y tienen la inmunoglobulina G por los cielos. Entonces, este tipo de patologías generan una falsa hiponatremia. Por eso a veces la osmolaridad suele estar normal o a veces hasta alta, ¿no? Incluso cuando se habla de estados de hiperglicemia, ¿no? Se debería hacer la corrección. Es decir, si hay un valor basal de glucosa en sangre, supongamos 110, pero el paciente tiene 400 de glucosa, por cada 100 miligramos de glucosa nosotros tendríamos que hacer una corrección de aproximadamente 2.4 equivalentes de sodio. Y ahí poder obtener el valor real de la hiponatremia. Entonces, si ya sabemos que la osmolaridad normal o alta puede generar una falsa hiponatremia, entonces en nuestro contexto clínico vamos a tratar aquellas hiponatremias con valores de menos 270 de osmolaridad, que tendrían un poquito más de sentido, ¿no es cierto? Entonces, existe lo que se llama el abordaje clásico. Cuando uno se enfoca en estados de hiponatremia, tenemos tres escenarios probables: la tipo hipovolemia, la hipervolémica y la euvolemia. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas y a la vez que vayamos hablando de cada una de ellas, vamos a ir ya presentando las manifestaciones clínicas como para que más o menos podamos ir familiarizándonos y entrenándonos en poder llegar a nuestro diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, la hiponatremia hipovolémica, como su mismo nombre lo dice, se caracteriza por una disminución del volumen extracelular, ya sea por pérdidas de sodio y agua, por ejemplo, en unas pérdidas gastrointestinales, en este caso, por ejemplo, las diarreas tipo osmóticas, ¿no? Pérdidas renales o cutáneas. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en nuestro pacientito? Signos de deshidratación. La deshidratación como tal, obviamente, puede generar hipotensión, taquicardia, ¿no? Acá tenemos en las pacientitas el signo de pliegue positivo. Y hoy por hoy, como ya les mencionaba, la sonosemiología podría contribuir al diagnóstico haciendo una medición del diámetro de la vena cava. ¿Esto como utilidad para qué? Para mostrar la colapsabilidad de la hipovolemia. En cristiano, tenemos nuestra vena cava, hacemos un barrido ecográfico y vemos y hacemos compresión en nuestra venita, y si vemos que esta venita está colapsada, probablemente el volumen efectivo, ¿no? La parte de la volemia de nuestro paciente puede estar comprometida, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo estos signos clínicos de deshidratación, lo corroboro con la colapsabilidad de la vena cava, si tengo hiponatremia, entonces probablemente el manejo sea dirigido a reponer el fluido de nuestro paciente, ¿no? Y en este estado de hipovolemia nos tenemos que valer también de la medición de sodio en la orina, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante valorar el valor de sodio en orina? Porque como habíamos mencionado anteriormente, nuestro riñón, nuestra nefrona, tiene la chamba, acá está nuestro riñoncito bien trabajador ahí, ¿no? De poder regular la excreción de sodio para mantener la volemia del paciente y por ende también el nivel de sodio. Si nosotros encontramos un sodio en la orina menos de 20, podemos decir que hay una causa extrarrenal, por lógicas razones, ¿no es cierto? Porque en teoría está haciendo su chamba el riñón, está guardando sodio para guardar agua. Puede ser las diarreas, los vómitos, tercer espacio, una obstrucción intestinal. Pero ¿qué pasaría si a su vez el riñoncito está perdiendo sodio? No está haciendo su trabajo. Entonces valoraremos que las causas probables pueden ser una insuficiencia adrenal primaria, el uso de diuréticos en los adultos mayores, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos las historias clínicas y el adulto mayor polifarmacia, ¿no? Señor, ¿cuántas pastillas tomaste? Uy, doctora, ni me acuerdo, y te saca una bolsa, ¿no? De sus pastillitas. Y revisando, pacientito era usuario de tiacidas, ¿no? Hidroclorotiazida, clásico, ¿no? Enfermedad renal con poliuria, el cerebro perdedor de sal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablas de etiología de estados hipovolémicos, existe toda una serie de clasificaciones a nivel gastrointestinal, pérdidas cutáneas, los grandes quemados, ¿no?
Aquellos ejercicios físicos, doctora, pucha, hoy día me he inscrito en la maratón, yo me voy a correr toda la Arequipa, doctora. Ya, ejercicio físico, ¿no? Ahí de alto rendimiento. Las pérdidas de sal, los diuréticos, ¿no? Ya hemos hablado, una diuresis osmótica, en una diabetes mellitus mal controlada, la diabetes insípida, por ejemplo, todos estos estados hipovolémicos y aquellos que ocupan o van a haber pérdidas de por tercer espacio, ¿no? Las obstrucciones intestinales, pacientes con ascitis, sangrados, etcétera, etcétera. Y así como existe la hiponatremia hipovolémica, también tenemos la hiponatremia hipervolémica y obviamente las manifestaciones clínicas, el aumento de volumen extracelular está asociado a una retención de agua, obviamente, y a su vez de sodio, pero el exceso de agua es mayor que la del sodio. O sea, estamos ahí, pero el pacientito acumula más agua, ¿no es cierto? Se observa, por ejemplo, en patologías como la falla cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico, ¿no? Para aquellos que ya han revisado la clase, el síndrome nefrótico se caracteriza justamente por ese cuadro también, ¿no? Una hiponatremia de tipo hipervolémica. Y miren la diferencia que hay a nivel de la ultrasonografía a pie de cama. La vena cava muestra una menor colapsabilidad. Esta de aquí es nuestra vena cava, ¿no es cierto? Y fíjense cómo se ha toda rechonchita, ¿no? Entonces, y mayor en este tipo de pacientes. Entonces, toda esta unidad clínica nos puede conducir a que si nosotros tenemos un valor de sodio de menos de 135, decir, ok, exacto, ¿a este paciente le vas a dar fluidos? No, ¿verdad? Entonces ya el manejo es diferente. Tú vas a corregir la hiponatremia de otra manera, ¿no es cierto? Y nuevamente, aquí volvemos a dosar el sodio en orina y valoramos si la causa es dilucional o el problema sigue siendo nuestro riñón, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya hemos hablado de la insuficiencia cardíaca, del síndrome nefrótico y en la parte renal ya estemos frente a una injuria renal aguda, ¿no? Ya creo que algunos, sí, bueno, si recordamos la clase de aquí, vemos lo que es el FENA, por ejemplo, ¿no? Y nuevamente aquí les traigo una lista de patologías o de estados hipervolémicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, si es que el volumen, este volumen efectivo está aumentado, ¿no? Es un aporte excesivo de sodio. Por ejemplo, la administración inadecuada de grandes cantidades de cloruro de sodio. Doctor, pucha, tengo ese pacientito, ha venido, pucha, está con cuadro séptico y no hay justificación a veces para hidratar al pobre paciente y ya tú lo ves al paciente, doctor, no come, ¡pum! Ya le está metiendo 3 litros de cloruro, ¿no? Entonces, gran parte de este tipo de estados generalmente son exógenos, ¿no? La eliminación inadecuada, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Por parte de nuestro riñón, por ejemplo, en el síndrome nefrítico, una inadecuada restricción de sodio en pacientes con grados, variables de la enfermedad renal, el exceso de mineralocorticoides, ¿no? Y algunos estados hipervolémicos, pero con un volumen central efectivo normal o disminuido, ¿no? Y esto ya podríamos hablar, por ejemplo, de infecciones bacterianas, el aumento, ¿no? Cuando vemos el aumento de la permeabilidad capilar, ya habíamos visto, ¿no? Las reacciones inmunes, las toxinas, algunas isquemias prolongadas, por ejemplo, grandes cirugías, ¿no? Que puedan generar este tipo de escenarios, ¿no? Que obviamente todo tipo de isquemia general también va a repercutir en nuestro riñón, por ende su función también, ¿no? El aumento de la presión venosa, llamemos estas tres más comunes, ¿no? La disminución de la presión oncótica, por ejemplo, cuando perdemos proteínas en la orina, como el síndrome nefrótico, aquellas enteropatías perdedoras de proteínas, ¿no? Los desnutridos, lamentablemente, ¿no? Muy graves, y en general, cuando por ejemplo tenemos también, ¿por qué no?, algún bloqueo del retorno linfático. Y esto ya es una presión oncótica de tipo intersticial, en el caso de tumores o en el caso de anomalías de vaso linfático. Raro, pero para conocimiento está bien que lo sepa. Y por otro lado tenemos la hiponatremia euvolémica. Y eso también muy preguntado. El volumen extracelular es normal, pero existe un exceso relativo de agua libre. Causa más frecuente es el síndrome de secreción inapropiada de la hormona tiroidica, el SIHAT, ¿no? Esta es la estrella, ¿no? Cuando te hablen de hiponatremia euvolémica, piensa en SIHAT. Como segundo lugar en este ranking,
tenemos el hipotiroidismo severo, también es un neuvolémico, ¿no? Pero ya el mecanismo por el cual existe una alteración del sodio ya es a nivel endocrino, ¿no? En estos casos no hay signos ni de sobrecarga de volumen ni de déficit de volumen. Generalmente no hay una clínica concluyente, ¿no? Para valorar. Pero acá sí va a entrar lo que es la osmolaridad urinaria. Y acá valoramos lo que cuando es menos de 100 milosmoles, generalmente puede ser por una ingesta de aguas insolutos, las famosas polidipsias, pero cuando ya la osmolaridad urinaria, ojo urinaria, es más de 100, ya sí a la cabeza siempre está el CIHAT, pero por atrás no está de más también algunos diuréticos y la insuficiencia adrenal. Ya esto más raro, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de CIHAT, ¿no? Tienes que tener criterios, ¿no? Generalmente la osmolaridad, como ya habíamos hablado, era, ¿recuerdan? Menos de 270. Bueno, acá más exquisito, 175, ¿no? La osmolaridad urinaria, sí, es más de 100. La clínica del paciente es eubolémica, ¿no? La concentración de sodio en la orina es más de 30, ¿no es cierto? Entonces estamos con una buena función renal, ¿no? Y generalmente fuera de algún compromiso, ¿no? De tiroides, pituitaria o insuficiencia, ¿no? Entonces vamos con la primera pregunta. Está facilita, ¿no? Cheque. Creo que está corriendo o no está corriendo la. ¿Sí? ¿Está corriendo la pregunta o no se está medio loco en mí? Ah, ya, ya, bacán, ya. Entonces, pues, uy, pero no me aparece acá, quiero terminar, ya no importa. Que la causa de hiponatremia euvolémica era la CIJAT, ¿no? Porque hablamos, si es que es falla cardíaca congestiva, sería una hipervolémica, la diarrea igual, ¿no? La diarrea, perdón, sería una hipovolémica. Entonces, frente a la hiponatremia como tal, vamos a enfocar siempre, ¿no? El abordaje tiene que ser un enfoque clínico, ¿no? Gran parte de las hiponatremias suelen ser asintomáticas y a veces detectadas en un control sérico, ¿no? Por eso la importancia de tener criterio al momento de diagnosticar esa enfermedad y sobre todo la intención de tratarla, ¿no? Entonces, cuando tú hagas la historia clínica, ¿no? Y trates de enfocar la anamnesis y antecedentes del paciente, hay detalles en los cuales tienes que considerar, ¿no? ¿Qué factores pueden causar la retención de agua o pérdidas de sodio? O si es un estado de cronicidad, ¿no? Fármacos que habitualmente o que comúnmente están asociados a hiponatremias euvolémicas y debe investigarse de manera exhaustiva, ¿no? Ya habíamos hablado de los diuréticos tiacídicos, ¿no? Como la hidroclorotiazida, son muy frecuentes, sobre todo en quienes, en nuestros ancianitos, ¿no es cierto? Antidepresivos, ¿no? En los pacientitos que usan los inhibidores de la selectivo de la recaptación de serotonina, aquellos que pueden inducir sobre todo el síndrome de secreción de la hormona antidiurética, anticonvulsivantes, ¿no? Como carbamazepina, a veces tan frecuente, ¿no? El uso de estos tipos de medicamentos y que básicamente el tratamiento es el retiro de los mismos, ¿no? Y si ese paciente es tan sintomático, observamos los AINES, pero puede interferir en relación a la función renal, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, ¿no? La historia clínica, importante, los antecedentes patológicos, aquellas patologías que estimulan, por ejemplo, la hormona antidiurética o que pueden alterar la función renal o suprarrenal, ¿no? Tenemos, ya habíamos hablado del estado hipervolémicos a las fallas cardíacas, reteniendo agua y sodio, ¿no? Son los que más retienen este tipo de condición, la cirrosis hepática por hipertensión portal y disminución del volumen arterial efectivo, ¿no? Habíamos hablado del BCA, la insuficiencia renal crónica y aguda, que ya han visto esas dos clases,
aquellos estados eubolémicos, ya habíamos hablado, ¿no? Por el CIJAT, la enfermedad de Addison, ¿no? Una insuficiencia suprarrenal, el déficit de cortisol y mineralocorticoides. ¿Por qué no antecedentes oncológicos, ¿no? Que pueden estar relacionados a esos tumores, especialmente, ¿no? El carcinoma microcítico en los pacientes con tumores de cáncer de pulmón y que pueden secretar, por ejemplo, hormona antidiurética de forma ectópica, ¿no? Y esto a su vez generar el estado de hiponatremia, enfermedades pulmonares o neurológicas como las neumonías, en general cuadros sépticos, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea, que son causas más comunes de CIJAT, ¿no? Que es el aumento de la hormona antidiurética y por ende, ¿no? El estado de hiponatremia eubolémica, ¿no es cierto? Muy bien. Ya habíamos hablado de algunos hábitos o dietas, por ejemplo, ¿no? La ingesta de agua pura, la polidipsia primaria, que es una ingesta excesiva de agua, a veces asociada a trastornos psiquiátricos, importante ahí, ¿no? Ganar la confianza de nuestro paciente para poder recolectar la mayor información posible, ¿no? Lo cual llevaría, por ejemplo, a una hiponatremia dilucional, ¿no? El ejercicio prolongado, esas maratones, ¿no? O actividades intensas, pero que a su vez no es, pues, repuesta, ¿no? Con una ingesta adecuada de líquidos, ¿no es cierto? Y las manifestaciones clínicas, como ya hemos hablado, dependiendo de si es hipervolémica o hipovolémica o volémica, ¿no? Presentaremos, ¿no? Las clásicas hipotensiones en un estado de hemoconcentración por deshidratación, por ende una taquicardia compensatoria, ¿no? Ya habíamos hablado. Pero aquí lo que llamaría la atención cuando ya se tratase de una hiponatremia moderada, incluso severa, las manifestaciones a la cabeza siempre van a ser las neurológicas y las que nos tienen que orientar ya a tener una actitud precoz en el tratamiento, ¿no? Es así que cuando hablamos de un estado moderado, por ejemplo, el paciente puede manifestarse con náuseas, vómitos, estados de confusión, ¿no? Ya hablamos de una hiponatremia severa que incluso presenta estados de sopor, ¿no? A veces convulsiones, y si no se corrige de manera pronta, puede llegar a un estado de coma, ¿no? Ahí en la escala coma-Glasgow generalmente es menos de 8, con menos de 7 ya tienes que estar pensando en una protección de vía aérea. Entonces, mira la importancia de las manifestaciones neurológicas al pie de la cabeza, ¿no? O sea, cuando tenemos este tipo de condiciones. Y obviamente, hacernos valer de los exámenes auxiliares, como hemos visto, ¿no? Obviamente los electrolitos séricos, ¿por qué no? Un perfil bioquímico para valorar nuestra función renal, acuérdese de la glucosa para hacer la corrección que ameritaría, ¿no? El cálculo de la osmolaridad, obviamente, que nos piden el boom y la glucosa. Entonces, es básico, ¿no? Para poder determinar incluso si es un estado hiperosmolar o hiposmolar o si se trata, que habíamos hablado, de una falsa hiponatremia. Entonces aquí les traigo un pequeño algoritmo, ¿no? Donde ya de manera muy práctica, ¿no? Podríamos estar resumiendo, ¿no? Lo de la parte de la hiponatremia, ¿no? Entonces ya sabemos, menos de 135, valorar a la cabeza osmolaridad plasmática. Recordemos que siendo alta o normal, se trata de básicamente una falsa hiponatremia, ¿no? Si es alta, valorar estados de hiperglicemia, uso de manitol. Si es una normal, considerar la hiperlipidemia o la hiperproteinemia, ¿no? En los casos de mieloma múltiple. Y la real hiponatremia es aquella que tiene una osmolaridad plasmática baja, ¿no? Y esto, una vez que tú sepas de este valor o calcules el valor, ¿qué tenemos que hacer? Volumen extracelular. ¿Es una hipovolémica normal, euvolémica, o es una hipervolémica? ¿No es cierto? Y miren, resumidas cuentas, ¿no es cierto? Que habíamos hablado también del sodio en la orina, ¿no es cierto? Sodio urinario, sodio en orina menos de 20, valora pérdidas digestivas, grandes quemados, más de 40, obviamente el riñoncito no está haciendo su chamba, entonces podría tratarse de diuréticos, síndrome sal. Y aquí, obviamente, el tratamiento ya está enfocado a la parte etiológica, ¿no? Ya habíamos hablado que en el caso de pérdidas, por ejemplo, sueroterapia, o en el caso de usos diuréticos, básicamente suspender el mismo, ¿no? Cuando se trata de una hipervolemia, acordémonos igual, ¿no? A la cabeza valorar el sodio en orina. Si estamos en una baja, hablamos de síndrome nefrótico, una falla cardíaca, ¿no? Acá el riñoncito está chambeando, en cambio acá no. ¿Por qué? Porque estamos frente a una insuficiencia renal grave. Lo mismo, tratamiento específico. Aquí sí, a la cabeza van los diuréticos de ASA y la restricción hídrica.
¿no? Curioso, ¿por qué? Porque acá hay una hipervolemia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estados euvolémicos, también tenemos que considerar si el problema no es un problema renal como tal, ¿no? Y ya podríamos estar hablando de situaciones exógenas, ¿no? El hecho de una polidipsia, soluciones hipotónicas, ¿no? Y acá es básicamente reducir el aporte, ¿no? de agua. Y en el caso de que efectivamente la osmolaridad esté alta, mire otra vez, para que no se nos olvide, osmolaridad más de 100, el sodio más de 100, valoremos un CHAT, ¿no? Otra vez. Y el tratamiento etiológico, ¿no? Nuevamente, preguntita, entonces, ¿cuál es la complicación neurológica más grave y temida que resulta de la corrección demasiado rápida de una hiponatremia crónica y severa? Al principio de la exposición lo mencionamos y les traigo esta pregunta porque a ustedes no les puede pasar esto. Nunca les va a pasar. Yo espero que no. ¿No? Eh, ya para una pistita por ahí, recordar no corregir más de 8.000 equivalentes en 24 horas. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de provocar. Marque la respuesta correcta. La mielinolisis pontina o también llamada el síndrome de desmielinización osmótica. A ver ahí, estrellita, ahí doble, los que respondieron bien y para todos aquellos que participaron. Efectivamente, ¿no es cierto? Hablamos de la desmielinización espontánea, ¿no? La síndrome de desmielinización osmótica, con una rápida corrección. Mira la importancia de la pregunta también, ¿no? ¿Qué es una hiponatremia crónica? Por eso, como les mencionaba, ¿no? Ustedes asuman al ingreso o a la evaluación del paciente, si es un paciente asintomático, fue un hallazgo incidental de la hiponatremia, el paciente no tiene una clínica que maneje o se justifique, ¿no? Una corrección, si la osmolaridad está normal, entonces tú valoras como una hiponatremia crónica. Y el tiempo de instauración, ¿no es cierto? Acuérdense que la hiponatremia crónica es considerado cuando han pasado más de 48 horas, ¿no es cierto? Perfecto. Y así como existe la hiponatremia, que miren es la parte ya más densa, ya hemos pasado lo peor del camino. Ya hipernatremia es algo más corto, ¿no? Ya estábamos hablando todo el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Como una alteración, pero ya cuando la concentración es mayor a 145, ¿no? Esta generalmente es consecuencia por pérdidas de agua, ¿no? Ya sea por vía renal o extrarrenal o una ingesta insuficiente, ¿no? Siendo mucho menos frecuente la de sobrecarga de sodio. Y así como había niveles de severidad en la hiponatremia, también la tenemos en la hipernatremia. Lo curioso es que en el estado de hipernatremia, ¿no? Tenemos acá, mire, por ejemplo, hasta 150, la hiponatremia era 159, y se dice que la clínica de una hipernatremia se puede ya manifestar a partir de niveles de 155, entonces estamos hablando de hiponatremia moderada hasta severa. Igual, valoramos el tiempo de instauración, menos de 48 horas, agudo, 48 horas, más de 48 es crónica. Fácil, ¿no? Para no olvidarnos. Agudo y crónico, 48, no, ahí está, más y menos. El riesgo principal, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos esta instauración aguda de la hipernatremia? Las células cerebrales no tienen tiempo de adaptarse. ¿Y qué va a pasar? Esta rápida salida de agua a las neuronas, esta deshidratación celular puede provocar un sangrado vascular cerebral, convulsiones, coma, incluso hasta la muerte, ¿no? Lamentablemente en el Perú hemos tenido un caso sobre sueros, ¿no? Hipertónicos, ¿no? Miren qué lamentable haber presentado ese tipo de manifestaciones, pero justamente como si estuvieran al pendiente de ello, la manifestación neurológica, incluso el coma de los pacientes, las convulsiones, ¿no? que manifestaron e incluso el estado de muerte, obviamente está justificado por este tipo de manifestación, ¿no? Este tipo de sangrado y este tipo de instauración en menos de 48 horas. Crónica hablamos de más de 48 horas y acá hablamos, ¿no? del síndrome de desmielinización osmótica. Esto básicamente, independientemente de la corrección, es la complicación más temida, acuérdense, algo que se puede prevenir. Y si el sodio también se reduce bruscamente, el agua también va a entrar rápidamente y puede causar todo lo contrario, ¿no? El edema y potenciar un daño neurológico irreversible, chicos, ¿no? La importancia de su estudio y sus conocimientos es evitar ese tipo de daños a personas, ¿no? Muy bien.
Entonces, los factores de riesgo, ¿no? Acá sí hay que tener en cuenta varias condiciones, ¿no? A diferencia de la hiponatremia, es de que hay em, pacientes que tienen este porcentaje de riesgo de generar este tipo de situaciones, por ejemplo, los extremos de la vida, ¿no? Tanto nuestros adultos mayores, porque ya, en fin, el estado o la respuesta de el tenerse, por ejemplo, este mecanismo cerebral es muy frecuente en los ancianos, generalmente sufren de hipodipsias, ¿no? La mayoría de ellos. Una limitación de acceso al agua. Miren qué importante es también conocer el ámbito familiar, el ámbito de protección al adulto mayor. Gran parte de los adultos mayores son dependientes de un cuidador, ¿no? Si nuestro cuidador, si nuestro familiar, por ejemplo, dice, Abuelito, ¿no tienes sed? No, no tengo, hijita. Y nos conformamos con eso, no los cuidan, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a cuidados. Generalmente esta limitación al acceso puede generar un factor de riesgo para desarrollar estos cuadros de hipernatremia, ¿no? Encima, tienen menor agua corporal total, ¿no? El combo perfecto. Los lactantes también, ¿no? Los niños pequeños seguramente ya en pediatría van a indagar mucho mejor sobre esta parte, pero también es bueno mencionarlos, ¿no? Un bebito, pues, ¿no? No te va a decir, tengo sed, ¿no? Ya está. La mayoría casi por esto, ¿no? Y es una disminución del reflejo de la sed los que nos debe llamar la atención. A veces cuando el estado de deshidratación ya es severo, el paciente, así sea adulto, joven o niño, ya no va a tener este reflejo de la sed y no necesariamente puede que el paciente no esté deshidratado, ojo, ¿ah? Este mecanismo puede estar ya afectándonos, ¿no? Otro factor de riesgo, los pacientes hospitalizados o en cuidados críticos, ¿no? Pacientes en la UCI, ventilación mecánica, el deterioro cognitivo en los inconscientes que no tienen capacidad de ingesta oral, ¿no? Y que dependen nuevamente de un cuidador, aquellos que tienen sondas de alimentación y reciben una nutrición enteral, y si la fórmula o el aporte de agua suplementaria es insuficiente, lamentablemente también es un factor de riesgo para desarrollar este estado de hipernatremia. Otros estados, tanto neurológicos como endocrinos, obviamente lo que alteren, ¿no? La parte de la condición cognitiva, ¿no? El afecta la capacidad del cuerpo para regular el agua. Quizás ya no es el problema de la voluntad, sino, como te digo, el mecanismo de la sed o directamente a nivel de la hormona antidiurética, ¿no? Por ejemplo, en los test graves, tumores, hemorragias, la diabetes insípida, ¿no? Que es la causa de hipernatremia. Otra vez pregunta, hipernatremia euvolémica y sin gran cambio de volumen, ¿no? Y aquí tenemos dos tipos, la central, ¿no? Que es a nivel neurohipofisiario, como vemos acá en nuestra imagen, como la glándula pituitaria no produce la hormona antidiurética lo suficiente, entonces los riñones van a generar mucha más orina. Entonces el cerebro no produce esto, ¿no es cierto? Y la nefrogénica, que los riñones no responden a la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Entonces, la causa, ¿no? Estos son los factores de riesgo, ¿no? Tenemos un punto para poder desarrollar, pero en general las causas de una hipernatremia a la cabeza siempre van a ser las pérdidas gastrointestinales, en este caso las tipos osmóticas, ¿no? Los vómitos severos. Si hablamos solamente de pérdidas urinarias, nos enfocaremos a la uresis osmótica, por ejemplo, una diabetes mal controlada, los diuréticos de asa, pero miren, fíjense la diferencia con la hiponatremia. Aquí entran a tallar ya no la tiacida, entra a tallar ¿quién cosa? La furosemida. Los agentes osmóticos, manitoles también mal controlados, la alteración hipotalámica, no adipsia. Y lo generalmente visto que la mayoría, bueno, un grupo de ellos, de las etiologías, pueden ser de carácter exógeno, ya sea por envenenamiento con sal o iatrogénico, ¿no? Un mal formulación del suero, por ejemplo, puede generar este tipo de hipernatremia. Otras que son ya como pérdidas son las hiperhidrosis, los golpes de calor. Miren qué pena aquí, un paciente gran quemado, estas quemaduras extensas, ¿no? No solamente pierdes se deshidratan, ¿no? Pacientes con toxicodermias. Entonces, el abordaje, así como habíamos hablado sobre la osmolaridad urinaria, aquí también entra a tallar la osmolaridad, ¿no? Cuando es menos de 30, hablamos frente a que podría ser la causa de una diabetes insípida, ¿no? Diferente es cuando la osmolaridad ya es más de 600. Nuevamente hablamos de pérdidas extrarrenales o cuando el sodio urinario es menos de 25, ok, podríamos estar frente a este cuadro.
Y en el promedio de 300 a 600 puede ser simplemente una diuresis osmótica. Igual, ¿no? Cuando tenemos la hipernatremia, hay que ver la volemia. Es un paciente y con hipernatremia, pero tiene un estado hipovolémico, piensa en diuresis osmótica. O si es un estado de hipernatremia con hipervolemia, piensa en Cushing o una iatrogenia o un hiperaldosteronismo primario, y eso también mucho más raro. Y si es una euvolémica, valorar la dependencia, ¿no? La diabetes insípida, la ventilación mecánica, la hipodipsia. Y las manifestaciones clínicas se producen porque va a haber un déficit de agua, ¿no? En el volumen efectivo circular, lo que eleva básicamente la concentración del sodio, ¿no es cierto? El descenso en el agua extracelular, descenso aún mayor del agua intracelular. Entonces, esta deshidratación intracelular vamos a poder verlo manifestado, por ejemplo, en sequedad de piel y mucosas, en algunos ancianitos, por ejemplo, los globos oculares depresibles, mira qué terrible, ¿no? El signo de pliegue, nuevamente acá, pacientes que una deshidratación de células del centro de la sed, ¿no? A veces está se intensa en pacientes con centros de la sed conservados, deshidratación del sistema nervioso central, por ejemplo, pacientes con fiebre, las famosas pérdidas insensibles, ¿no? Lo que hemos hablado, vómitos, irritabilidad, pacientes con hipernatremia, el alto riesgo, habíamos hablado de las hemorragias, ¿no es cierto? En este caso, pacientes pueden tener este tipo de manifestaciones. Ya para el otro lado, más pacientes, un paciente irritable, trastornos del sensorio, cefalea, y nuevamente, así como los extremos de la severidad del cuadro del sodio, las manifestaciones neurológicas son muy frecuentes, ¿no? Van desde las convulsiones hasta incluso el coma y finalmente la muerte. La excitabilidad neuromuscular y la hiperreflexia también es una manifestación. Entonces, como habrán visto, la parte de hipernatremia es un poco más corta, más se está enfocando al volumen extracelular, ya no hablamos tanto de la osmolaridad sérica, y la podemos catalogar en que de acuerdo a que el volumen extracelular sea bajo, ¿no? Hay que ver pérdidas de agua mayor que de sodio, en el caso liguria, ¿no? Valora las pérdidas digestivas en grandes quebados. Estas son las causas extrarrenales. Y cuando hablamos ya de un estado de poliuria, hay que considerar nuestro riñoncito que pueda estar fallando, ¿no es cierto? Y ahí también valorar, pues, ¿no? Tanto los usos de diuréticos, ¿no? Acá el tratamiento simplemente es etiológico, valorar suspender diuréticos. Si hubiese un grado de hipotensión, obviamente se repone con suero fisiológico. En estos casos, suero hipotónico, no libre, ¿no? Si es normo o hipertensión, ¿no? Cuando ya tenemos por el otro extremo un estado volémico extracelular alto, ¿no? Por ejemplo, estos casos que también se ven y seguramente si alguno tiene la experiencia de hacer su serum en una playa, porque a veces hay esa situación, los grandes ahogados, ¿no? Ahogados en el mar. ¿No? Eliminaciones de soluciones hipertónicas, ¿no? Esto suspender el aporte de sodio y aquí sí, por ejemplo, a diferencia de los euvolémicos, es el diurético de asa, ¿no? Imagínense. Y aquí ya cuando es un estado normal donde la pérdida de agua, ¿no? Un poquito más que el sodio, se habla de una diabetes insípida, ¿no? Y acá hay dos tipos, nuevamente recordemos, la diabetes central y la nefrogénica. Si la causa es de origen central, uso de desmopresina; si es nefrogénica, suspender fármacos que puedan desencadenar, ¿no? Y corregir también, no solamente el sodio, sino también el potasio y el calcio, ¿no? A ver, uy, se fue la pregunta. Uy, suerte, suerte. A ver, espérame. ¿Qué fue?